Josefina Ñauis es mi nombre, mulistas y guainos, hoy les canto. Bienvenida Josefina, ¿cómo estás? Qué alegría que tiene para interpretar las canciones. Buenos días, Damari, gracias por la invitación. Estoy encantada de estar en esta nueva temporada de Mixquitaqui. Y bueno, estoy aquí muy contenta cantándoles en nuestro idioma, que es el quechua. Apurimeña de Chincheros. Yo estoy sorprendida porque, bueno, estaba leyendo un poquito de tu andar aquí por la música y me encontré que has compartido escenario con maestros como Manuel Chaprado, como Manuel Silva, Carlos Falconi. ¿Cómo así con Julio Humala? ¿Cómo así has tenido estos encuentros tan importantes de compartir con gente que tiene ya una trayectoria súper importante? Bueno, todo empezó en Ayacucho cuando yo estuve estudiando en la Universidad San Cristóbal. Ahí contacté con el maestro Carlos Falconi, Manuel Chaprado, todos ellos. Y así que he compartido varias veces, hemos cantado. Y en la última producción, que es el Taquipara, sí. Unos 2 temas hemos arreglado. Qué lindo. Hemos tocado con Julio Humala. Claro, sí. Con Víctor Angula, que con el maestro Teo Corilla, y así que estamos trabajando bastante. Qué lindo, Josefina, gracias por venir y traernos tu música y hacer que disfrutemos de tu alegría para interpretar las canciones. Cuéntanos dónde podemos encontrar un poquito más de Josefina. Si la gente se ha quedado encantada con tu música, ¿dónde podemos encontrar una web o algún dato por ahí para encontrar un poquito más de ti? Bueno, entren a Facebook, también pone Josefina Ñauis ahí. www.josefinañauis.com. Claro. Y bueno, en Facebook está bastante actualizado. O también me pueden llamar al 996-25-44-21. Acá los chicos ya están tomando nota Gracias, Josefina, pero ya, cuenta lo que querías decir. Bueno, tuve la suerte, el privilegio de haber estado junto a Mercedes Sosa. Sí, fue un momento muy agradable, inolvidable para mí, creo que ha marcado bastante mi vida. Y fue a través del programa de Mamela Martínez, el programa de Sonidos del Mundo, donde ella me presentó como un regalo de parte del programa para cantarle a ella. Qué lindo. ¿Y qué le cantaste? Canté una canción tradicional, Putcamayo. No tenía que faltar una canción omanguina, Putcamayo, a manera también de recordarle pues que a su pueblo, ¿no? Tucumán, donde hasta allá llegaron los incas, se hablaron el quechua. Y la verdad fue inolvidable, ella también estaba emocionada, le gusta bastante. Que está el privilegio. Yo no he tenido ni el privilegio de verla en vivo, a mí se me fue cuando vino la última vez a Perú, yo estaba fuera del Perú. Qué bonitas oportunidades has tenido desde el inicio de tu carrera, lograste encontrarte con figuras tan importantes como los maestros que hemos mencionado y llegaste a conocer a Mercedes Sosa. De hecho, eso ha tenido que llenarte así de ganas de seguir dándole en este andar de la música que no es tan fácil aquí en el Perú. Así es, Damaris. También tuve la suerte de haber estado con Silvio Rodríguez cuando vino para acá. Ya no quiero que siga hablando, porque me pongo celosa, pues no puede ser. ¿Y con quién más? Bueno, por otra parte... He tenido también el privilegio de venir a Mixquitaqui, conocer a Damaris, ¿sí o no? Por otro lado, tengo la suerte de tener esta facilidad de interpretar varios géneros. Puedo cantar desde una chuscada, una tunantada, un taquirari, un guayno ayacuchano, apurimeño, cusqueño. Así que en la producción Taquipara estamos plasmando un poco de eso también. Gracias, Josefina. Esto es talento peruano, señores y señoras. Josefina ha compartido escenario y producciones musicales con gente muy importante y la tenemos aquí en Mixquitaqui. Gracias, Josefina.